Buenos días, tutor, compañeros. Mi nombre es Diana Constanza Perilia, matriculada en el CEA Sogamoso, en el programa de Zootecnia. En cuanto a esta actividad, debemos realizar en conjunto con el compañero César Augusto y Marta Lucía la consolidación y sustentación del proyecto de zoocriadero de una especie, en este caso, las babillas. Para esta actividad me correspondió sustentar aspectos biológicos, infraestructura, prácticas de manejo y alimentación. Aspectos biológicos. La babilla es un reptil que habita en ciénagas, pantanos. Su principal alimento es la carne. Su tamaño es de aproximadamente entre 1 y 2 metros, con una temperatura corporal entre 25 y 34 grados. Una temperatura menor o mayor a 25 o a 35 grados alteraría el desarrollo de crecimiento y rendimiento en peso. En cuanto a infraestructura, tenemos que para establecer un proyecto de babilla se deben utilizar cercas perimetrales elaboradas en mallas o láminas con una altura de 2.5 metros de alto. Los lagos deben ser diseñados en forma de S con una profundidad de 2 metros con sus respectivas entradas y salidas de agua. Es recomendable que el perímetro cuente con zonas rodeadas de árboles para evitar el enfrentamiento por territorio. Para los neonatos, la infraestructura debe oscilar entre 12 y 18 metros por cada 60 animales, con un porcentaje de agua del 70% del área, con su respectivo suministro y salida de agua. En prácticas de manejo son de gran importancia para llevar el control del crecimiento, alimentación, reproducción, sanidad y nutrición. Las crías se les desinfecta el ombligo posterior al nacimiento y en algunos casos se presentan inflamaciones de vientre, por lo cual deben mantener en incubación por un tiempo de 48 a 72 horas. Su alimentación se suministra diariamente con una dieta de carnes en las horas de la mañana para supervisar el total consumo del alimento. El marcaje se realiza al momento en que el ejemplar tiene una medida de aproximadamente 40 centímetros de largo, el cual consiste en la amputación de la 10ª escama, la cual es una norma impuesta por el Ministerio del Medio Ambiente para esta especie en zoocriadero. Para alimentación, tenemos que su principal fuente de alimentación es el pescado, los desechos de la industria cárnica y avícola. Es un animal carnívoro con instinto cazador, el cual toma presas de acuerdo a su tamaño, el cual lo convierte en un controlador de diferentes poblaciones que comparten su hábitat en cautiverio. Se alimenta de fibra de origen vegetal en un 45%, proteína en un 53%, grasa en un 10%. Su alimentación se realiza diariamente, de lo contrario retrasaría el crecimiento y podrían pasar eventos de canibalismo entre la misma especie. Saludos, tutor y compañeros. Mi nombre es César San Clemente del grupo 13. Le voy a dar continuación al tema que viene hablando mi compañera Diana Constanza, que es de la babilla, tema que me corresponde la reproducción. Debemos tener en cuenta que este es un reptil ovíparo de sangre fría. Es un animal que se reproduce anualmente. Su ciclo reproductivo es de 65 a 100 días aproximadamente. Alcanza en cada ciclo reproductivo una postura más o menos de 25 huevos. Es un animal que en su longevidad de vida cautiva dura aproximadamente 20 años. En su vida silvestre tiene un promedio de 60 años de duración esta especie. Es un animal que se debe tener en cuenta para manejar un macho por cada 3 hembras. En nuestro sitio geográfico donde estamos ubicados, esta especie alcanza una madurez
aproximadamente a los 2 años y medio, alcanzando así un diámetro de 1.2 a 1.5 por hembra de metros, y dándole así inicio la parte de la reproducción, que hace sus nidos por medio de hojarascas, troncos viejos y siempre cerca de lagos o ríos o caudales donde se ubica esta especie. Lo hacen con el fin de, sabemos que es un animal muy peligroso, es una buena madre, cuida sus huevos siempre cerca del nido, controlando así los roedores. También debemos tener en cuenta que manejamos unas temperaturas dentro del nido. Este reptil maneja unas temperaturas de 31 para abajo en hembras y de 31 grados centígrados son machos. Es una especie muy especial dado en estos casos cuando hablamos de temperaturas. Dándole hacia la parte final y pasando a la parte de la sanidad, debemos tener en cuenta que la sanidad también es muy importante, ya que estos animales manejan un estrés en cautiverio y eso hace que también suban mucho las enfermedades. Aproximadamente hablamos de garrapatas. Es un animal que hay que estar siempre en vigilancia por medio de un veterinario como tal. Vamos a manejarnos piretroides al 25%. Vamos a hacer una confirmada de presencia de un análisis coprológico y dándole así un tratamiento de metronidazol, de 80 miligramos por kilogramo durante 5 días, y también se usan las sulfas por vía parenteral. En la parte de nematodos se usan tratamientos a base de bendazol, que se usan aproximadamente 50 miligramos de 50 miligramos por peso vivo. Es una dosis única por vía oral. Son levamisoles, como venía diciendo también, son 3 dosis aproximadamente por miligramo de peso vivo por vía subcutánea o intramuscular, dándole así también continuidad al destino del producto. El destino del producto también debemos de tener en cuenta de que su producción inicia, digamos, parentalmente, se obtiene esta especie y aprovechándola en un mercado. ¿El objetivo cuál es? Manejar cadenas nacionales e internacionales. Su mercado potencial está en, digamos, a base de su marroquinería, ¿sí? Se le manda, se envía mucho a la parte europea, a la parte de China, Japón, que es donde más tiene fuerza esta carne, y su trabajo en la piel. Aquí en la parte nacional, digamos que nosotros digamos esa parte de cultura para el consumo de esta especie. Sabemos que su carne es muy buena. Cuando hablamos de ella, estamos hablando de una proteína de un 21 o 45% en proteína, de una grasa de 1.2 y una humedad del 75%, y con una grasa que oscila entre los 432 más o menos. Son calorías muy buenas también. Y cuando hablamos de magra, también hablamos de que es muy buena, es muy sana. Hablando de la carne, también hay que tener en cuenta que se habla también de la piel. Cuando hablamos de la piel, tenemos subproductos, marroquinería, que se pueden hacer billeteras, cinturones, botas, carteras, etcétera. Sí, compañeros, muchísimas gracias por su atención, tutor. Quien les habló, César San Clemente. Buenos días, mi nombre es Marta Lucía Pérez. Para darle continuidad a la sustentación de nuestro proyecto del zoocriadero, el mercadeo y la producción de babillas, voy a hacer una breve explicación. Decimos que la carne es utilizada, aunque su consumo es poco, se ha extendido la comercialización a las diferentes partes del mundo por ser una carne magra y por tener excelentes fuentes de proteína, siendo China su mejor consumidor.
Los mayores compradores de estas pieles son Europa, Estados Unidos, Asia. En este continente los principales socios están Singapur, Hong Kong, Corea y China. Estas pieles se utilizan principalmente para la elaboración de los bolsos, de las billeteras, de las correas, zapatos, entre otros productos. El valor de las pieles de las babillas lo determina el grosor del vientre de la misma. Seguimos con la explicación de utilizar en nuestro zoocriadero, el cual lo establecimos de la siguiente manera. Para gastos de pie de cría vamos a hacer una inversión de 9 millones con un pago único. En la infraestructura con un gasto de 50 millones con un pago único. En servicios con 2.500.000, este pago sería mensualmente. Obviamente es un presupuesto que estamos más o menos como un promedio, ya que los gastos de los servicios pues van a variar dependiendo del consumo. Mano de obra con 13.500.000, esto también va mes a mes. En el gerente va a ser un gasto de 2.500.000, el contador de 1.800.000, jefe de área 1.500.000, operarios de 6 millones y mercadeo de 1.500.000. Para la legalización de nuestro zoocriadero, en la normatividad encontramos un paquete de documentos, los cuales son muy importantes para darle viabilidad a este mismo, los cuales encontramos el registro del ICA del zoocriadero, fotocopia del documento de identidad, la escritura pública del predio, formulario de licencia ambiental, formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, formulario uso del suelo, formulario de consulta previa al ministro del Interior y formulario de permiso para el aprovechamiento de recursos naturales. Esto sería como el desarrollo de la parte de la normatividad de nuestro proyecto.